esto no es una masterclass, ¿ok? Parece, pero no lo es. La idea es que el formato sea más tipo charla. Entonces, literalmente, si en algún momento tienen un comentario, un aporte, un yo escuché esto, quieren discutir, lo que sea, no importa, estamos para escuchar, literalmente. Para ustedes, más que qué es el tercer ojo, ¿de dónde creen que viene? ¿De dónde se origina? Es como de dónde nace. Ujú. Mm, Obviamente la información viene de nuestros ancestros, de nuestros antepasados que de una u otra forma, eh, en algún momento o por alguna razón, eh, mm, tenían algunas prácticas y con el paso del tiempo estas prácticas se fueron perdiendo, se fueron olvidando de alguna manera por falta de disciplina, por falta de entendimiento, Ujú. por la falta de métodos para llegar la información a muchas personas. Sí. Considero que independiente de que nosotros tengamos o no tengamos ese tercer ojo, es como la intuición misma, como es la conexión con nuestro interior, con nuestros ancestros, con la información que tenemos guardada allá adentro, en esa pineal que está obstruida por tantos químicos y por falta de ejercicios que desde muy pequeños no nos enseñaron a hacerlos ni a mantenerlos en el tiempo, ¿no? Sí. Entonces es como esta información que se encuentra ya guardada en nuestros antepasados. Sí, y me parece muy interesante que hayas mencionado, por ejemplo, lo de la glándula pineal, porque es uno de los puntos claves, de hecho, no solo del tercer ojo, sino de lo que vamos a hablar ahorita. Literalmente la glándula pineal es como la parte, digamos, la física o científica de ese tercer ojo. Es bastante curioso porque se presta para muchas confusiones, ya lo vamos a explicar ahorita en un momento. Em, pero estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Viene desde tiempos remotos, ¿vale? Desde esos antepasados, tiene que ver con la pineal, claro. Obviamente sabemos que el tercer ojo no es un tercer ojo físico, físico como tal, que es que el Doctor Strange y nos va a salir un ojo ahí literalmente, no. Pero tiene otras connotaciones bastante interesantes. Algunos lo denominan como ojo interior. Esta es una de las más interesantes porque es un ojo que mira hacia adentro, ¿vale? Estos ojos nos miran hacia afuera, miran a los demás, miran, ¿sí? Un poco como, bueno, el tercer ojo y todo este concepto, si bien es casi universal, los primeros que lo empiezan a trabajar en un sistema son los de Asia, más o menos, lo que sean hinduistas, budistas, etcétera, etcétera. Entonces, estas personas, ¿vale? Lo que hacen o lo que miran, su percepción de la vida es que vivimos en Maya, en una especie de como ilusión, ¿sí? La vida material es una especie de ilusión, ¿vale? Sin meternos tan en fondo en su filosofía, habla de que hacia afuera miramos pero estamos un poco cegados hacia adentro, veo mis propios pensamientos, mis propios prejuicios, y entonces tomo mejores decisiones porque estoy viendo hacia adentro, estoy viendo lo interior, no lo exterior. ¿Ok? El origen, como les decía, básicamente hay en todas partes porque realmente las más antiguas culturas em, explotaron un poco lo que viene siendo la clarividencia y tenían su especie de tercer ojo, su especie de órgano clarividente, ¿vale? Por ejemplo, aquí los chamanes de aquí también tenían su propia forma de activar como todo este sistema energético. Los que, como digo, en el sistema de magia en la actualidad, lo que nos subsiste y los que más han trabajado, los que más han influenciado en nuestra visión del tercer ojo actual, viene siendo justamente la religión hindú o la religión budista, pues más específicamente sus prácticas, más que la religión en sí. Tanto así que la mayoría estamos completamente
seguro de que el tercer ojo se asocia con el sexto chakra, que es el chakra Agna. Y todos manejamos un poco lo que es los chakras que vienen justamente de esa cultura. ¿Por qué es importante los chakras y por qué es importante el origen? Porque justamente son estos chakras, son este origen, los que nos dan un poco la pauta, ¿ya? Como nos dan la visión, porque nuestra visión está influenciada por esta forma de ver nuestros puntos energéticos, también nos van a dar una forma de trabajarlo y empezar a desarrollar lo que es el tercer ojo, lo que vendría siendo también el chakra agna y lo que vendría siendo también la glándula pineal. Entonces, sabemos que el primer chakra está ubicado más o menos a la altura de lo que es el coxis, un poco más abajo. Algunos lo relacionan, de hecho, místicamente está relacionado con el perineo, que es como el punto más bajo del cuerpo, sin contar las piernas, ¿sí? Como esa zona entre los genitales y pues el ano, ¿ok? En esa zona más o menos sería la ubicación de ese chakra, ¿vale? Como la base o el asiento de ese chakra. Puesto que el segundo está ubicado literalmente en las llamadas gónadas sexuales o literalmente los genitales, pero por dentro, ¿ok? Este es un detalle que de pronto algunos se saltan, obviamente todo es por dentro, todos los chakras están muy ligados, es a lo que es la columna vertebral, ¿vale? Entonces viene más que todo es como por dentro. Igual el tercer chakra, que es súper importante, y ya vamos a ver por qué, para esta práctica, es el Manipura chakra, así lo llaman en Oriente, y se relaciona con todo lo que es la voluntad, la decisión, el saber hacer. ¿Por qué es importante? Porque en la ley de opuestos es el contrario al chakra tercero. El cuarto chakra, que está a la altura del corazón, es el chakra justamente del corazón. Es cuando empezamos a ir un poquito más allá de la mente, más como en el sentido de amar, de sentir, ¿sí? De ser simplemente. El quinto chakra, el de la garganta, que tiene que ver con la comunicación, ¿sí? Y finalmente, el sexto chakra, que tiene que ver con el discernimiento, con la percepción verdadera, por así decirlo. De hecho, nuevamente en estas culturas es muy importante porque se supone que alcanzando esta verdadera visión alcanzan pues lo que ellos buscan, la iluminación, etcétera, etcétera. En este caso, se sabe que ellos le llaman siddhis, aquí los podemos llamar poderes o dones. eh, Gran parte de los poderes o dones se vienen del desarrollo de este chakra. Como les decía, hay una ley como de contrarios. El chakra raíz compensa y equilibra el chakra corazón, ¿ok? El chakra corazón es como muy artista, es muy de expresarte, y el chakra raíz es muy materialista, muy concreto, muy realista. Cuando equilibramos esas dos cosas, pues todo bien. El chakra garganta, ¿sí? Que es el de la expresión, ¿sí? Un poco, aunque no lo parezca, es un poco dominante, mientras que el chakra eh, sexual o el chakra sacro, ¿sí? Es más como pasivo, de sentir, de recibir, entonces se compensan. Lo mismo pasa con el tercero y el sexto. El tercer chakra, ¿sí? Este de acá, que es como nuestro poder personal, nuestra voluntad, el yo hago esto, yo puedo hacer esto, ¿sí? Es el que compensa este otro, ¿sí? Porque este tiene el peligro de volverse muy mental. De ahí viene los famosos peligros del tercer ojo, que de pronto pueden haber visto en videos o en cosas por el estilo, de que lo activan y empiezan a ver sombras, empiezan a ver cosas horribles que no les gustan, o hay gente que supuestamente queda loca y le toca ir al psiquiatra o al manicomio y cosas por el estilo. Em, entonces, pues obviamente hay un peligro ahí, no porque el tercer ojo sea peligroso, no porque la clarividencia sea peligrosa, sino por el desequilibrio justamente. Un sentido más
práctico, para que usted no se confunda, nada, es que mi sexto chakra me está fallando, tengo que trabajar el tercero, no. Para que no se confundan, pueden ver que el tercero es como la fuerza de voluntad y el sexto es la capacidad de percibir cosas más allá. Sin voluntad, pues nuestra percepción nos puede engañar, nuestra percepción nos puede asustar, ¿ok? Entonces es el clásico de, no sé, o sea, no les voy a mentir, cuando se abre el tercer ojo vas a ver cosas. Cuando se abre el tercer ojo y estás en determinado momento, pues vas a ver sombras. Cuando se abre el tercer ojo en determinado momento vas a ver cosas raras. Y ahí es donde juega esa voluntad de saber, en primer lugar, que no te pueden tocar, más si estás protegido. No te pueden tocar, no te van a hacer nada. Y que básicamente es tu miedo lo que hace que de pronto puedan llegar a hacer algo. ¿Ok? Entonces es como esa voluntad de mantenerte firme es lo que va a ayudar no solo a protegernos, a defendernos, una vez lo vayamos abriendo, sino también abrirlo incluso. Ok, lo del tercer ojo deben tener todos los chakras alineados. No, y es, o sea, realmente no. Y es justamente es el peligro, ¿ya? ¿Por qué se llama alineación del chakra? ¿Acaso, digamos, mi chakra corazón se desalinea, ahora lo tengo acá? No, realmente no. Es más una frase que se dice en sentido figurado, porque es como decir que en realidad vendría siendo esto. Tú tienes una corriente de poder, digamos, en una casa de 100 voltios, bueno, de 1000 voltios, ponele, y aquí de solo 10. Entonces, obviamente, la diferencia de presión de electricidad va a causar daños. Algo así es lo que pasa. Sigamos, tú tienes todos estos chakras bajitos, 10, 15, 20, un ejemplo, ¿no? Esto no se mide, pero 10, 15, 20, 35, y llegas al tercer ojo, le pones 1000, pues esa energía cuando vaya bajando va a crear, o subiendo, va a crear sus destrozos, ¿ok? Y ahí es donde vienen todas las consecuencias negativas. Entonces imagínate que ves todo, ¿vale? Ves seres, ves el futuro, ves el pasado, ves todo eso, pero no te amas a ti misma, no te empoderas, no tienes esa entrega, tampoco estás atada a tierra, pues ¿qué va a pasar? Que pues lo que ya habíamos dicho, gente que se enloquece, gente que tiene que volver a cerrarlo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, más que una condición, es lo preferible, ¿vale? Lo preferible es que estén bien cuidados todos, bien alineados, antes de despertar el tercer ojo. ¿Es necesario abrir el tercer ojo para leer las cartas? Pues la verdad es que es complejo, pero no. Tengamos en cuenta lo siguiente. Una cosa, a pesar de que estén relacionados, una cosa es el chakra de la cabeza o el del tercer ojo y otra cosa es el tercer ojo en sí. ¿A qué me refiero? Cuando se abre el tercer ojo es cuando hacemos es casi un salto, ¿vale? De nuestra percepción normal a una percepción más allá, ¿sí? Podríamos argumentar hasta cierto punto que realmente el tercer ojo es más un proceso gradual que un simple FUM y ya está. ¿Por qué? Porque digamos que, un ejemplo, lo que les digo de ver entes, sí, pero también hay gente que de pronto no ve entes, sino que ve auras. Hay gente que no ve auras, sino que ve de pronto, yo qué sé, otra clase de cosas. Sí, hay gente que ve el movimiento del aire, suena rarísimo, pero hay gente que lo hace. Entonces, son diferentes percepciones que dependen de la persona y de qué tan abierto esté. Entonces, digamos que, por lo menos actualmente, no hay una persona que te diga, ¡fum! Lo abrí por completo o ¡fum! Lo abrí por completo de una sola. Generalmente es un sistema en el que vas abriéndolo
algunas personas lo abren más, otras menos, ¿sí? Cada vez, pero no es algo como así un entero. Entonces, podríamos decirlo que con tenerlo un poquito abierto, un poquito activado, ya podemos empezar a trabajar lo que es la adivinación, sobre todo si es con tarot, por ejemplo, que el tarot en sí, de hecho, tiene mucha herramienta, tiene mucho significado, mucho simbolismo, tiene su consagración y lo convierte en una herramienta, ¿sí? Para no forzarnos tanto, para no tener que nosotros, ¿sí? Si no fuera por el tarot, pues o por otras herramientas, pues tendría que todo ser directamente intuición y a veces eso no es tan fácil. Entonces, si es para tarot, solo basta con que esté bien enfocado el sexto chakra, sí que esté un poquito abierto, quizá, digámoslo así, el tercer ojo, pero así como lo que nosotros conseguimos de empezar a ver todo y todo eso, de tenerlo completamente abierto, realmente no es necesario, ¿sí? Em, ya si fueras a practicar un ejemplo, ese tipo de adivinación donde ves una foto de alguien, ¿sí? Ese tipo de adivinación donde lo único que ves es de pronto el nombre de alguien, esa es más dura incluso, solo ver el nombre de alguien, el nombre completo obviamente. Ese tipo de adivinaciones sí necesitan alguna forma de apertura del tercer ojo, ¿vale? Pero el tarot realmente no tanto. A ver, es posible nacer con el tercer ojo abierto, es bastante interesante y la verdad es que sí es posible, de hecho es muy posible, tiene que ver con, primero, las vidas pasadas, ya, es una teoría, obviamente, no, para quien de pronto no crea, pues no le puedo decir, ah, sí, esto es, las vidas pasadas existen sí o sí, pero pues está esta teoría de que el alma reencarna, sí, tiene como todas estas vidas. De vidas pasadas se pueden traer muchas cosas. De la familia también se pueden traer muchas cosas, ¿ok? Entonces, realmente sí, es posible nacer con un tercer ojo ya abierto. De hecho, en teoría, un humano que nazca sin malas influencias ni de sus vidas pasadas, ni de su familia, ni de nada, tendría por qué, tendría que tener el tercer ojo, pues, debidamente abierto. Pero sería bastante complicado para la persona, porque sería ver muchas cosas. Cuando quizá no es que no esté preparado, sino que todo el mundo, incluso los padres, le van a decir que eso no existe o que eso es malo, o le van a inculcar como esta, porque a todos nos inculcan un poco lo que es el miedo, lo que hacían con los niños antes, que viene el coco y te comerá. Entonces, como que este miedo vuelve todo peor y al final la mayoría de los niños terminan ellos mismos cerrando el tercer ojo. De hecho, esto es algo interesante y es que muchos niños los tienen abiertos más de lo que nosotros creemos y nosotros mismos muy probablemente lo teníamos más abierto de niños, ¿sí? Eh, ¿Quién no recuerda a su amigo imaginario? ¿Quién no recuerda de pronto alguna visión rara o algún evento demasiado raro de niño? ¿Ok? Todos estos eventos realmente tendrían que ver con el tercer ojo. O los mismos niños cuando llegan y dicen, ah, es que mi amigo imaginario está en el techo y siempre nos mira. Bueno, da un poco de terror, pero tiene que ver con eso. Realmente es muy posible que muchos de esos casos realmente están viendo algo. ¿Ok? Em, entonces es eso. La gente en vez de educarlos, de decir, no tienes que temer, vamos, por ejemplo, no sé, a hacer una protección, te voy a, sí, a, los acuesta, los duerme con algo que les haga sentir bien, algo reconfortante, les enseña a controlar un poco, a meditar de pronto, porque la meditación nos ayuda a controlar eso. En vez de eso, los padres llegan de una y le dicen, no, eso no existe, duérmase, y si no se duerme, pues le pegan o lo castigan, ¿sí? Entonces, eso al final termina siéndolo que para que el niño sobreviva, pues lo termina cerrando. ¿Sí? Bueno, era un amigo.
literalmente totalmente no creyente de nada, hasta que un día por recocha, porque pues era una persona que consumía diferentes tipos de sustancias, un día por recoche, digamos, por juego, por no tener nada que hacer, le ofrecen hongos, ¿ok? Y él dice, bueno, no los he probado, qué interesante, hongos, ¿sí? En el sentido recreativo, en el sentido, jaja, qué risa. Y después, digamos, consume el hongo, pasa lo clásico, no siento nada, eh, pero luego a la media hora le empieza a coger, ¿no? El hongo, empieza a ver cosas, algunas, al principio se estaba como en lo que llamamos mal viaje, de que veía cosas horribles de su vida, em, o sea, era como recordar todos los momentos, pero peores, muchas sustancias de las que él consumía en esos recuerdos se veían como literalmente basura, como agua de cañerías, entonces le dio como asco. Em, y al final sentía como esa energía, como si fueran los chakras, como activándose. Cuando pasó todo eso, pues eso fue un giro 360 grados, bueno, 300 no, 180 grados, perdón, corrijo, un giro 180 grados, porque esa persona casi que dejó de consumir por completo. eh, y empezó a adentrarse un poco en lo espiritual porque fue como que lo que vio se sintió muy, muy real y tuvo la necesidad de hacer ese cambio. Em, es interesante, como les digo, porque hay muchas maneras, muchas situaciones, casi así como por accidente, en las que la gente llega a abrir el tercer ojo, pero hay que tener en cuenta una cosa. Bueno, dos cosas realmente. Primero, cada quien es un mundo, cada quien tiene su proceso, ¿ok? Entonces lo que le funciona a uno no necesariamente le funciona al otro de la misma manera exactamente igual. Y lo segundo es que lo que les digo, si bien en teoría se puede, no es como la gente dice que no, es imposible, sí se puede llegar a abrir de la noche a la mañana, ¿ok? Bueno, casi, depende del caso. Sí se puede llegar casi que a abrir de la noche a la mañana en muy poco tiempo, pero tiene que ver con ese choque después con la realidad o con la realidad que va a empezar a percibir. Entonces hay personas que ya sea por estas drogas o no sé, también hay casos en los que hay como un exceso de estrés y el propio estrés, la persona como que de repente suelta todo y ocurre esta especie de liberación. em, Pasan, pasa, pero lo que les digo, digamos, el choque después con lo que empiezan a ver puede ser traumante y no todas las personas lo soportan. Entonces hacerlo así por accidente o así de buenas a primeras no es la mejor opción para todos. Pero sí, la verdad es que las cosas, las sustancias como los hongos o el ayahuasca sí tienen que ver con el tercer ojo. De hecho, científicamente, y de hecho de eso íbamos a hablar, porque producen lo que es el DMT. El DMT es una sustancia que incluso el propio cerebro llega a producir y a que no adivinan justamente cuál parte del cerebro es la que lo produce o la que lo regula, por así decirlo. Y precisamente viene siendo lo que es la glándula pineal. ¿Ok? Precisamente la glándula pineal que todo el mundo asocia con el tercer ojo es la que suelta ese DMT, esas sustancias. De hecho, hay experimentos, hay pruebas donde monjes que se dedican a meditar, que se dedican a hacer todas estas prácticas, cuando llegan a un estado como de trance o suficientemente profundo, empiezan a liberar DMT en cantidades abundantes, o los que practican la respiración de fuego, ¿sí? La que es como que respira rápido, tiene su técnica, esa también ayuda a lo que es como un poco la percepción y empieza el cerebro en todas esas situaciones a generar DMT en abundancia, de tal manera que cuando la persona es una experta meditadora,
Cuando la persona, digamos, es un brujo, bruja, mago, maga que sabe entrar en trance, empieza a producir en grandes cantidades el DMT, ¿vale? De pronto no igual, no va a ser como tomarse una ayahuasca, obviamente, sí. No va a ser como comer un hongo, pero sí lo produce y es justamente este estado el que permite hacer muchas cosas mágicas o adivinatorias, etcétera, etcétera. Literalmente, si tú lees cartas, o como te digo, si ves la foto de una persona y puedes describir su personalidad, si puedes medio atisbar el aura, si puedes ver un poco como el aire moverse, pues eso ya indica que lo tienes abierto, por lo menos un buen porcentaje abierto. Ahora, si una persona tiene más dudas y de pronto no hace esas cosas, em, pues ¿cuál vendría siendo como la prueba o cuáles vendrían siendo las pruebas o una posible prueba a realizar? Puede ser cosas como literalmente practicar adivinación, no en el sentido de, voy a hacer un tarot y voy a leerle a mis amigos. Es válido, pero más en el sentido de prueba. Por ejemplo, un ejercicio que yo hacía y que de hecho es muy bueno para ir comprobando cómo vas evolucionando es colocar, puede ser en principio tres cartas. Colocas tres cartas, ¿vale? Tú sabes cuáles son, cuáles. Obviamente antes las has mezclado, pero tú sabes que hay tres ases, o cuatro ases, digamos. El as de oros, el as de bastos, el de diamantes, así, perdón, ¿el de qué? Oros, bastos, espadas y copas, ¿ok? Los mezclas bien y simplemente haces tu predicción. Este es tal, este es tal, este es tal, este es tal. Los volteas, qué tanto acertaste, qué tanto fallaste, lo vuelves a intentar, ¿vale? Eh, y básicamente esa literalmente es la forma de corroborarlo. Si fallo mucho, si digamos no siento esa voz de la intuición que me dice a veces en juego o en cosas importantes, es que toma este camino que es mejor, ¿sí? Eh, es muy probable que realmente lo tenga cerrado. Pero si adivino con facilidad, ¿ok? O con relativa facilidad, si oigo esa voz de la intuición, pues significa que lo tengo abierto, ¿vale? O por lo menos que estoy en camino a esa apertura más grande y pues trabajándolo se puede activar. De hecho, muchos filósofos y estudiosos realmente del cuerpo, incluso a nivel físico, le veían algo de especial. El filósofo el Descartes decía que era el asiento del alma. ¿Por qué? Porque es la única parte del cerebro que no viene en par, ¿ya? Y no solo eso, o sea, no viene en par, sino que aparte está en el centro, ¿ok? También otra cosa bastante interesante es que esta pineal literalmente equilibra lo que es la pituitaria. Sí, algunos para los que no sepan que la pituitaria no es tan famosa, eh, ocurre lo contrario. La pituitaria es súper famosa en todo lo que es medicina, en todo lo que es físico, material, pero no es tan famosa en lo espiritual, mientras que la pineal es súper famosa en lo espiritual, pero los científicos casi que la descartan y dicen, no, eso lo único que hace es producir, eh, ayudar al sueño, no tiene mayor relevancia, dicen ellos. La verdad es que la pineal equilibra la pituitaria, ¿ok? ¿Y qué hace la pituitaria? La pituitaria controla casi todas las glándulas y hormonas del cuerpo, literalmente el desarrollo sexual, la producción de testosterona, de estrógenos, etcétera, etcétera. Todo eso depende de la pituitaria y es la pineal la que la regula, ¿sí? ¿La regula qué significa? Que la disminuye. No, ¿vale? No caigan en ese error, sino que literalmente la regula. Sin la pineal eh, el menor desequilibrio y se empieza a producir testosterona de más o se empieza a producir testosterona de menos. Se empieza a producir estrógenos de más o se empiezan a producir estrógenos de menos. Y sabemos que eso, independientemente del sexo o de la persona, pues
trae problemas, ¿ok? Entonces es súper importantísima. Quizá por ello tiene que ver un poco lo que es el tantra, la magia sexual, por ejemplo, porque hay una conexión entre estas dos hormonas, la que regula un poco el sexo y la que regula un poco el sueño, que esa es una de las características físicas de la pineal. Ella produce la melatonina, que es la que nos genera el sueño, ¿vale? Realmente sí había un tercer ojo muy antes, en la antigüedad, de cuando en la evolución se supone que éramos reptiles, porque los reptiles y muchos otros animales tienen un tercer ojo. Digamos, esto es como una, imaginemos que que esta mano fuera una lagartija, ¿no? Pues ellos tienen los dos ojos aquí y acá arriba hay como un puntico que es generalmente imperceptible porque es pequeño, pero cuando uno observa con detalle o cuando ve con lupa, literalmente hay como una pequeña abertura y ese es realmente un tercer ojo. ¿Qué es lo que hace? Es como un ojo que no ve imágenes, pero que recibe la luz. Distingue cuándo hay luz y cuándo no. Entonces, cuando hay luz, pues tiene unos efectos directamente en la pineal de esos animales. Y cuando no hay luz, pues ya nada. Y esto es lo más interesante em, de la pineal humana. Y es que nosotros tenemos ese mismo sistema, ¿sí? Básicamente la misma pineal que se cierra bueno, que empieza a segregar la melatonina, ¿sí? Sus sustancias, incluido un poco de MT a veces, según si hay noche o si hay día, pero ya no tenemos ese fotorreceptor que recibe la luz. Entonces ustedes dirían de dónde viene. La única es literalmente los ojos y eso que bueno, tiene sus dificultades porque no le llega directamente a la pituitaria, le llega al cerebro, el cerebro lo interpreta y de ahí sí llega a perdón, a la pineal. Entonces ya es un asunto más abstracto. El que sea día o noche ya es más abstracto. Entonces, literalmente, si digamos, cierro las cortinas de mi habitación lo suficiente, me pongo a meditar, cierro los ojos, voy a generar un estado más de como de sueño y como de producción de esa DMT. Por eso generalmente se pide, primero, por eso es que en las tradiciones antiguas, primero se pide una posición recta, ¿vale? ¿Para qué? Para favorecer esa... O sea, todo esto es físico y a la vez metafísico, es todo conectado. Entonces, para favorecer cómo sube esa sangre, ¿sí? Favorecer esa circulación hasta lo más arriba, hasta la pineal. Al mismo tiempo, se cierran los ojos para, pues, como estimular ese estado menos de alerta, ¿ok? Eh, Mucha gente hace ejercicios de respiración como para calmar la mente, ¿sí? Porque como les digo es más relativo. Nosotros podemos cerrar los ojos, pero si en nuestra mente empezamos a como a que sí, a que no, a preocuparnos, a angustiarnos, pues vamos a bloquear esas cosas, ese trabajo de la pineal, ¿vale? Entonces, generalmente la respiración desocupa la mente y nos permite relajarnos de verdad. Y finalmente están los mudras, las posiciones que son más apoyos todavía para relajar la mente. Entonces, todas estas realmente prácticas antiguas, meditación, posturas o asanas, como le dicen en, en India, ¿vale? Eh, las respiraciones, ¿vale? Todos estos sistemas, todas estas técnicas realmente son para llegar a ese punto donde nosotros voluntariamente ponemos a nuestra pineal, por así decirlo, a trabajar, a lanzar su, más que melatonina, en este caso se busca ese DMT justamente, que nos permite, mientras estemos de una forma consciente, ¿sí? Eh, ver, ver más cosas de las aparentes, que es lo que definimos el tercer ojo, ¿ok? Ver hacia adentro, ver lo profundo, ver como la realidad, ver más allá de lo aparente.
Entonces, obviamente, ya pasando a la activación, la arma número uno, la herramienta número uno para activarla es la meditación. ¿Ok? Básicamente cualquier meditación. Cualquier meditación, eh, sobre todo, como les digo, donde se tenga esa espalda recta, donde se concentre, donde se trabajen como esos chakras, ¿sí? Cualquier meditación que trabaje esos chakras, incluyendo el sexto, o sea, todos, de ser posible, es beneficiosa justamente para ese tercer ojo. ¿Por qué? Porque el tercer ojo tiene mucho que ver con imaginación, tiene mucho que ver con la visión, tiene mucho que ver con la percepción y cualquier cosa que tenga que ver con estas tres nos va a ayudar. Entonces, por ejemplo, en una meditación de chakras, sí, nos relajamos, llegamos a ese estado, pero también estamos visualizando, sí, como la energía, visualizando y sintiendo cómo la energía sube, cómo la sangre o la energía, como lo quieran interpretar y como se sientan más a gusto, sube hasta la glándula pineal, cómo la activa. Prácticas en sí, meditación en un punto fijo, es una bastante interesante, difícil, pero interesante. Que digamos, por ejemplo, este que tengo del sol, que yo me volteara y empezara a ver solo el sol, ¿vale? Solo el sol, totalmente enfocado en el sol, solo el sol, nada más que el sol, así, enfocado, directo, 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 directo durante largo rato. A veces se puede visualizar una llama o algún símbolo o sigilo que tenga que ver justamente con ello, ¿vale? Eh, Puede ayudar, ¿vale? Cuando digo sigilo, por si acaso, para alguien que no sepa, no sé si ustedes ya sepan, tiene que ver con ese dibujo, ese conjunto de trazos que resumen un deseo interno, que lo representamos como trazos para que no nuestra mente consciente no obstaculice su cumplimiento. Entonces, digamos, yo coloco, despierto mi tercer ojo, un ejemplo. Quito las vocales, coloco las consonantes que no se repiten, las coloco todas unidas, las junto, las convierto como en un gráfico y ahí ya tengo mi sigilo. Entonces, yo sé que ahí dice, o en algún momento, o lo que representa, ¿vale? Pero en el momento en el que yo lo vaya a usar, pues realmente mi mente consciente va a ver un montón de garabatos, pero mi inconsciente va a decir, ah, esto, despierto mi tercer ojo, o mi tercer ojo está activado, ya, siempre en presente, ¿ok? Eh, Son herramientas que también se pueden usar, es un poco como hacking, eh, pero se puede hacer, ¿ok? No hay ningún problema. Entonces ustedes pueden hacer un sigilo así, tipo mi tercer ojo está activado. Lo hacen, como les digo, lo colocan enfrente y se concentran solo en el sigilo. Completamente ahí, durante 5 10 15 minutos, lo que puedan. ¿Ok? Pero la idea es que durante ese tiempo ustedes no aparten la mirada y estén completamente concentrados ahí. Si se distraen, pues nada, respiran y vuelven otra vez el punto, solo el punto, solo el punto. Es una de las técnicas para el tercer ojo. Otra tiene que ver con la visualización, como lo que le decía de los chakras. Por ejemplo, sentir, cerrar los ojos y visualizar lo más detalladamente, no solo visualizar, sino sentir cómo van despertando cada sistema a nivel físico, a nivel energético, a nivel espiritual, ¿sí? Cómo van activando los diferentes sistemas, cómo va subiendo toda esa energía y cómo al final literalmente se abre, como esa glándula pineal se abre como ese tercer ojo. Si a ustedes les sirve, si ustedes esa visualización les hace sentido, pueden visualizar que literalmente se abre un tercer ojo aquí, ¿sí? Pueden visualizar lo que de verdad, obviamente no se va a abrir eh, en físico, pero si a ustedes les sirve, si les gusta, si es fuerte para ustedes, pues va a ser muy bueno porque va a influir en su inconsciente, va a influir en ustedes mismos y se va a convertir en una realidad. Aparte de que están practicando la visualización, que también es una de las formas de trabajar el tercer ojo. Una práctica también es la mirada fija, pero en fuego. Es más fácil
que la mirada fija en un punto o que la mirada fija en un dibujo, porque el fuego naturalmente tiene como esa particularidad de atraernos, ¿ok? Entonces, mantener la mirada fija en el fuego durante un tiempo prolongado, 5 o 10 minutos, 15 20 lo que puedas, ¿ya? O sea, una recomendación también es ir poco a poco. Por ejemplo, en los ejercicios que tienen que ver con meditación, eh, porque la meditación guiada es fácil, ¿sí? Tú estás absorto en lo que vas sintiendo, en lo que vas viendo, y pues es fácil, tú puedes pasar media hora, pero como vas guiada o te autoguías, pues no hay tanto problema. Pero cuando uno simplemente está fijándose en algo, pues a veces sí empiezan a haber pensamientos que te distraen. Em, Realmente lo importante es como concentrarse en ese fuego, ¿vale? Digamos, siendo realistas, no, que es que lo máximo que he meditado han sido 2 minutos, pero voy a intentarlo hacer los 5, pues no tiene sentido. Más rápido probablemente falles y no resulte tanto. Es más bien empezar por uno, un ejemplo, 1 minuto, pero totalmente concentrada. Y ya al día siguiente dice, listo, 1 minuto y medio, lo mismo, y vas aumentando. ¿Ok? Entonces el efecto de este fuego es en primera lo que te digo, llena de energía, es hipnótico, es mucho más fácil mantener el punto fijo y algo muy gracioso es que la luz también tiene un aura y la luz es el aura de la luz es de las auras más fáciles de ver y por ahí podemos empezar a desarrollar el tercer ojo. Y es, digamos, ves una vela, no toda la gente es capaz de verlo, pero cuando tú ves la vela y ya vas desarrollando un poco ese tercer ojo, ves que alrededor de la vela hay un aura. Mucha gente dice, sí, pues es la luz. No, porque alrededor de la vela hay un aura y no es del mismo color de la vela, que digamos, la vela, la llama es amarilla, pero tú ves alrededor un aura que puede ser hasta de colores, ¿ok? Como casi un arco iris alrededor de toda la vela, formando un círculo casi perfecto. Entonces, mientras más vayas practicando, con más definición vas a ver esa aura y con el tiempo también puedes empezar a ver auras de, pues, otras cosas que no son fuentes de luz. De todo lo que digan, realmente siempre el desarrollo del tercer ojo va a ser algo positivo, ¿sí? Porque vas a poder saber qué es lo que hay, vas a poder defenderte mejor, vas a tener una mejor intuición, un mejor discernimiento, una mejor toma de decisiones y por supuesto vamos a mejorar en lo que es la clarividencia, la adivinación, la lectura de cartas, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo, mientras lo sepamos hacer, son todas ventajas. Los invito, como les digo, a tratar de hacer esos 3 ejercicios. Podrían ser, sonan un poco básico, pero creo que con esos 3 está bien. El sigilo más la concentración en él. Eso es brutal porque por un lado están diciéndole a su inconsciente, lo están programando para abrir el tercer ojo y al mismo tiempo están haciendo esa concentración que también ayuda al tercer ojo. Luego está la meditación visualizada de los chakras, que por un lado están trabajando los chakras, que ayuda al tercer ojo, y por el otro lado están trabajando la visualización, que también ayuda al tercer ojo. Y aparte de eso están sintiendo cómo se abre de verdad, sintiendo cómo la pineal realmente segrega y todo eso es poderosísimo. Casi que por más de que uno piense, no, es que es imaginación, en algún punto se trasciende esa imaginación, si uno lo hace bien, se trasciende esa imaginación y se convierte en real, ¿ok? Y realmente desde el primer día se empiezan a ver más cosas, ¿ok? Em, Nada, practicar lo de las cartas, lo que les decía. Pueden empezar con 4 o si ustedes dicen no, 4 es muy fácil, 5, 7, como para ir verificando su avance, ¿vale? Entonces, pues nada, gracias por estar aquí nuevamente. Nos vemos en una próxima ocasión, espero que muy pronto. Y nada, espero que estén muy bien y nos vemos.